Listos para el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Juan Carlos Moray. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está con nosotros aquí los miércoles en el reto de los teólogos. No está fácil la calle, está lloviendo mucho. No. Tenga precaución la gente que está escuchando. Yo salí a tiempo. De repente el desvío por Calle. Y yo, Señor Jesús, llegué ahí. Just in time. Pero aquí estamos, en el nombre del Señor. Día lluvioso. Muy bien, estamos ready. ¿Por dónde arrancamos? Aleluya. Está en victoria la garganta hoy porque hemos predicado muchísimo. Vamos a comenzar con una pregunta muy interesante en manos de Moraima. Ok, por aquí tenemos la pregunta, dice así, pastora, si Dios es tan amoroso y misericordioso, ¿por qué hay tantas personas pasando hambre y tantas personas que pasan enfermedades en el mundo? Fíjate que esto es una pregunta bastante común. La gente pregunta, pero si Dios es bueno, si Dios es amor, si Él es misericordia, ¿por qué hay tanta maldad, hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta hambre, necesidad? Y yo quiero comenzar de la siguiente manera. Yo quiero comenzar estableciendo que en Cristo Jesús las maldiciones quedaron derrotadas, quedaron quebrantadas. Comencemos por allí, pero subrayamos que es en Cristo Jesús. Comencemos por allí. Me gusta dar siempre un poquito de revelación. La palabra del Señor en Génesis establece que a causa del pecado de Adán, 7 maldiciones se desataron. Maldiciones sobre el hombre, la mujer, animales irracionales, maldiciones en la tierra, maldiciones de enfermedad, la maldición de la muerte. Y número 7, la peor de todas las maldiciones, la separación entre Dios y el hombre. Pero ahora hay buenas noticias. Y es que dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús, el segundo Adán, se rompieron todas esas maldiciones. Cristo hizo provisión para que vivamos en bendición. Y como fueron 7 maldiciones, pues en 7 partes del cuerpo de Jesús, cabeza, costado, las 2 manos, los 2 pies, la espalda, 7, porque de cada lugar brotó sangre para cancelar cada una de las maldiciones de Génesis. Luego nos encontramos a Jesucristo en la cruz del Calvario, expresando no 5 ni 6, sino 7 expresiones, las famosas 7 palabras, precisamente para sustituir las maldiciones de Génesis. Te las voy a leer rapidito las 7 palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. Paréntesis, para que nos olvidemos un poquito del 666 y meditemos un poquito más en el 7 de Dios, y el número 7 es lindo, significa perfección. Lo segundo que quiero establecer, es necesario entonces que por cuanto Cristo hizo provisión, que todos nosotros los creyentes mantengamos todas las puertas de maldición cerradas, toda posibilidad de pecado cerrado. Son 5, mira, el pecado es una. Los pactos que la gente hace con el enemigo en ignorancia, pactos que la gente hizo con su alma, consigo mismo. Hay que cerrar toda puerta que tenga que ver con ocultismo, con heridas del alma, porque las heridas del alma también son una puerta que abre espacio a las maldiciones importantes. Te dije entonces, la herencia, las heridas, pacto, pecado y ocultismo. Esas 5 puertas tienen que mantenerse cerradas en nuestra vida. Y ahora, número 3, Dios exige obediencia. Por encima de cualquier cosa, obediencia. Y estos 3 puntos que he trabajado contigo en esta mañana nos van a mantener, mira, bastante protegidos, porque repito, Cristo hizo provisión. Pero hay una cuarta que no es espiritual, una cuarta que es natural. La negligencia, por ejemplo, si yo no me alimento correctamente, pues yo me voy a enfermar. Se llama negligencia. Son los 4 puntos relevantes. Ahora bien, hay un país en el planeta Tierra donde los que no creen en Cristo, por eso quise comenzar en Cristo, y las vacas son sagradas, y la palabra del Señor nos autoriza a comer carne de res sin ningún problema. No se come la vaca por asuntos de fe. ¿Ves? Por eso comencé en Cristo Jesús. Mientras estemos aquí en la tierra, va a haber enfermedad.
Obviamente nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Obviamente vamos a pasar por diferentes tribulaciones mientras estamos aquí en la tierra. Pero en Cristo Jesús, Él ya nos ha dado la victoria. Amén. En las próximas respuestas a las siguientes preguntas, porque quise enlazarlas todas, vamos a seguir abundando en este mismo tema. Esto es. Claro que sí, yo de parte mía, como animador del programa, esa pregunta de echarle la culpa a Dios por las desgracias, sacando que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Verdad? No es una responsabilidad de Dios el hambre, la muerte y las enfermedades, es una responsabilidad del hombre. Exacto. Y del pecado. Vemos en el mundo todavía los que no se han refugiado en Cristo, cómo el pecado sigue dañando el planeta, a la gente, el egoísmo, el discrimen, la corrupción, a mansalva. Por eso es que Cristo es la esperanza. Exactamente. Y seguimos predicando por eso. Él venció. Y vencemos nosotros. Ya que los oyentes nos desplazaron como teólogos y ya nosotros no planteamos casi nuestras preguntas, ¿a quién le corresponde hoy? A usted, Juan Carlos Matos. Precisamente. No, una preguntita. Oye, sí. Ay, Dios mío, emergente para tiempos de emergencia. Este oyente dice, he observado este año en San Antonio, Texas, el aumento de actividades de Halloween en las congregaciones con las explicaciones. Es una buena oportunidad para unir a la comunidad, entregar dulces a los niños, los cuales se pueden disfrazar y lo ven normal. O soy retrógrada, religiosa, legalista, pero siento tanta tristeza por el mensaje contradictorio a los niños. Pregunta al oyente, ¿Halloween no lo deben celebrar los cristianos? ¿Por qué? Voy a enlazarla con la primera respuesta que di. Una de las puertas de maldición que yo acabo de mencionar en la primera respuesta a la pregunta es precisamente el ocultismo. Hay un peligro inmenso en tratar de convertir al diablo, en tratar de cristianizar lo que por aquí Cristo no está por ningún lado. Convertir al diablo. Exactamente. Y tristemente. Yo puedo entender, mira, al principio yo quedé impactada cuando vi en congregaciones de los Estados Unidos, precisamente en el mes de octubre, las calabazas y todo eso. Y yo dije, esto está como raro. Y me dijeron, es que es otoño. Y en otoño, pues hay calabazas. Y yo, no hay más ninguna fruta en otoño, ¿verdad? Porque de repente como que esto se torna un poquito peligroso. No hay nada malo en la calabaza, sabe que es la creación del Señor, pero se torna peligroso. Yo vine lista para explicar lo que es Halloween, porque todavía hay gente que no sabe lo que es Halloween. Y esto es importante hablarlo a estas alturas de la vida, porque lo voy a decir, Juan Carlos, me voy a atrever a decir esto. Porque yo estoy viendo también en Puerto Rico. Yo fui a una congregación y yo vi en la iglesia infantil a las maestras con el sombrero de bruja. Y cuando yo pregunté, ¿pero qué hacen aquí las maestras con este sombrero de bruja? No, es que estamos explicando lo que no se debe hacer. Yo, ay, qué interesante. Entonces vamos a tomarnos aquí el alcohol y vamos a fumar para enseñar que no se debe hacer eso. Esto es una locura. Otra cosa, estoy viendo también en Puerto Rico y en las redes sociales esto aparece, donde hay pastores, y mira, mis besos a los pastores, mis abrazos, pero es nuestra responsabilidad. Y esta emisora realmente se distingue por asumir postura. Entonces yo mi respuesta no puedo quedar bien con todo el mundo, lamentablemente. Tengo que quedar bien con alguien, con Dios. Y los demás, pues, lo siento. Pues he visto que venga, traiga a sus hijos a un lugar seguro, póngale disfraces, pero que sean disfraces sanos. No me atrevo a decir más nada porque va a ser demasiado evidente de qué concilio yo estoy hablando. Pero no puede ser. ¿Qué es Halloween? La palabra Halloween proviene de la contracción de All Hallows Eve, que se produce como la víspera de Todos los Santos, cuando los cristianos hacían misa y llevaban flores a los seres queridos que habían dejado este plano, la tierra. Sin embargo, y como suele suceder, estoy leyendo, con la mayoría de las fiestas cristianas, la vigilia de los santos no es más que la cristianización de una festividad pagana mucho más antigua, con el propósito de que el pueblo hasta entonces reacio a dejar sus costumbres se integrara
a la nueva religión cristiana. Paréntesis, no solamente esto ocurrió con Halloween, esto ocurrió con Navidad también. Tenemos un sincretismo espiritual impresionante en Navidad. Todos sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero como históricamente el 25 de diciembre se adoraba al paganismo, dioses paganos, Satanás mismo, para hablar claro, pues se quiso cristianizar esto. Por lo tanto, la Iglesia Católica toma la decisión de que el 25 de diciembre iba a adorar a Jesús para tratar, ¿no?, de sacar a la gente de esta mentalidad pagana. Es por eso que en diciembre tenemos el sincretismo espiritual. Que bueno, este año, para que se rían todos, este año Navidad cae 25 de diciembre. Y a mí me han preguntado si hay culto. Y yo digo, ¿esto es en serio? O sea, ¿de qué se trata entonces el 25 de diciembre? Sino de celebrar a Jesús. Y los cristianos no tenemos problema en celebrar a Cristo en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Estamos bien con eso. Cuando dices que este año cae el 25 de diciembre Navidad, ¿te refieres domingo? Domingo, Sí. exactamente, perdón. Sí, que el 25 cae domingo. Domingo. Okay. Y la gente me pregunta si hay culto, Moraima. Ese día Marlene abrió a las 5 de la mañana. ¿Qué? Mira, esto es el mejor día. Fariseísmo total. Los fariseos dijeron, matemos a Jesús antes de la Pascua para poder adorar a Dios. Qué contradicción más inmensa, ¿te das cuenta? Entonces, para cerrar paréntesis, en Navidad adoramos a Jesús, celebramos al Señor en borracheras, en pecados y sin adoración, sin celebrar a Jesús. Note por favor el sincretismo dentro de muchas otras cosas. Ahora, cierro paréntesis y continúo. La fiesta que precede a lo que hoy es Halloween era la fiesta que se llama Samaín, la fiesta más importante de los pueblos celtas, fungiendo como el año nuevo, donde se decía que la mitad de luz del año se acababa, dando paso a la oscuridad. El Samaín se dividía en 3 noches que emprendían del fin del verano al principio del otoño. 31 de octubre está en esa fecha, en donde se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía, permitiendo así que las almas de los antepasados y familiares fallecidos transitaran a nuestro mundo para convivir con nosotros. Punto. Completamente antibíblico. Sin embargo, sigo leyendo, también podían pasar aquellos espíritus malignos para lastimar. Por eso en el último día se organizaba un gran banquete para festejar 2 aspectos de la celebración, donde se dejaban las ventanas abiertas, asientos vacíos, para que pasaran las almas de los muertos a merendar y a convivir con los vivos. Allí viene entonces la calabaza, el encender las hogueras, linternas para guiar a las almas a su hogar y alejar a los malos espíritus. Ahora vamos al disfraz. El druida de la tribu se vestía con pieles, se pintaba el rostro para comunicarse con el más allá y también se recogían ofrendas para evitar la mala suerte, y ahí tenemos el trick or treat del Halloween y las calaveras del Día de los Muertos y todo esto. Podríamos decir mucho más, pero aquí para resumir, aquí no está ninguna fe cristiana, aquí no está Jesús, aquí no está el Espíritu Santo, aquí no hay nada bíblico. Dígame cómo yo puedo cristianizar eso. No, hay cosas en la vida que hay que decirle no y no vamos a negociar. Hay cosas que son innegociables, por lo tanto, es pecado. Claro que es pecado celebrar Halloween, y mucho menos uno como líder, como ministro y en una iglesia. Así que, mi querida hermana, usted no es ni religiosa, ni farisea, ni legalista, ni retrógrada. Usted está muy correcta, y gracias por hacer la pregunta tan necesaria en este mes de octubre, que Dios mío, todavía tenemos que estar diciéndole, por favor, no celebren Halloween. Pero, Marlene, una preguntita rapidito, que claro. el tiempo avanza. Sí. Estamos hablando específicamente de la calabaza en octubre y sé la connotación, y estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Pero entonces, los que sí creemos en noviembre, el Día de Acción de Gracias. De gracias. En la mesa,
Sí. se hacen postres de calabaza, Claro. se decora con una calabaza. Es muy distinto, ¿no? Muy distinto, Ok. completamente distinto. Ok. No, Porque es que no podemos permitir que hasta la calabaza ahora nos quiten. Nos quitaron el arcoíris, nos quitaron los astros. No. Pero el La problema no está en reacción- la calabaza. Está en la problema calabaza, no no está en es, la calabaza. sino en lo que Claro. se hace con ella. Es riquísima. Que se le coloca la luz La luz por dentro, los ojos. y con la intención Exacto. de que las almas de los muertos encuentren su Exacto. camino. Ahí es que está el pecado. El Es pecado. más, mi esposa hace una sopita de calabaza tan rica. Oh. Dísela Riquísima. Públicamente. Oh, wow. Con el clima como está, hazme una sopita de calabaza. Y si hay unas costillitas de res en la Por el parrillita, ladito, por el ladito. Y el pay de calabaza, papá. sí. Wow, qué cosa más Riquísimo, riquísimo. Hoy en el almuerzo. Y acción de gracias, fíjate que aunque no es una festividad bíblica, tiene una historia preciosísima Ajá. y es una tradición norteamericana bellísima que nos da la oportunidad de como familia reunirnos, orar y todo eso. Vamos con Fernand. Ajá, ahora sí que sí. Esta persona plantea lo siguiente. Cuando los filisteos cargaron el arca del pacto, no murieron por tocarla. Sin embargo, cuando Usa la tocó, siendo israelita, aunque no levita, murió. ¿Por qué Dios permitió que su arca estuviera en un templo pagano? Aquí vamos. Esta pregunta la hace el pastor Jonathan Vélez, que me pidió que le enviara saludos desde los estudios de Nueva Vida 97.7 FM. Pastor Jonathan de Guayanilla, sabes que te amamos muchísimo. Bueno, aquí vamos. Y voy a conectarlo todo como prometí al principio, porque miren lo que hicieron los israelitas con el arca del pacto. Voy a leer primer libro de Samuel 4:3. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Note el razonamiento, porque Jehová nos ha herido, porque nos ha castigado. Vamos a traernos el arca del pacto para que esté con nosotros. Y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que es sabido por todos, que eran muy pecadores, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, ¿qué es el arca del pacto de Dios? No es Dios, es una representación del trono de Dios en el pueblo de Israel. Tenía reglas, se mantenía dentro del lugar santísimo del tabernáculo. Nunca jamás era vista por el pueblo, solamente por el sacerdote y una vez al año. Sin embargo, ellos querían tomar esta representación de la presencia, de la gloria de Dios, que se podía mover del tabernáculo, porque en varias ocasiones puedo buscarte referencias bíblicas que se podía mover del tabernáculo, pero ellos dijeron, vamos a llevarnos esta arca del pacto a la batalla como un amuleto, porque esto nos va a dar la confianza de que Dios está con nosotros. Entonces, rapidito, referencias de que el arca del pacto antes había estado en batallas. Puede leer Josué 6:6-8 en Jericó. Moisés se lo dijo a los sacerdotes, Números 31:6. Saúl se llevó el arca a la batalla, primer libro de Samuel 14:18. Y David también, segundo libro de Samuel 11:11. Ahora bien, los ancianos de Israel sí estaban en lo correcto al pensar que necesitaban el respaldo del Padre Eterno para poder ganar la batalla, pero estaban mal en algo, en la forma en que ellos querían obtener el refugio, el respaldo del Señor. En vez de adorarle, en vez de arrepentirse, en vez de ir con humildad a la presencia del Señor, ellos usaron métodos no aprobados por el Padre Eterno. Ellos creyeron que la presencia del arca iba a lograr que el Padre Eterno trabajara para ellos. Esa idea de que se vería forzado Dios a pelear a favor de ellos, amén, porque si no iba a hacerlo por amor al pueblo, iba a hacerlo por su presencia, por su honor. Y esto es sencillo, el pueblo de Dios estaba tentando a Dios, y esta es la misma cosa que Satanás le hizo a Jesús cuando lo quería forzar a convertir las piedras en pan, a lanzarse desde el lugar alto.
y parece una sugerencia brillante e inteligente. Traigan el arca del pacto para que esté con nosotros en la pelea y Dios nos dé la victoria. Pero no, ellos tenían el arca del pacto como una superstición. En vez de acercarse al Dios Todopoderoso, pusieron la idea de la superstición. Paréntesis, ya terminando. Hay muchos cristianos como estos ancianos de Israel que cuando se sienten golpeados por la vida, por el mundo, por el diablo, ellos se rompen la cabeza tratando de inventar todo tipo de razones por las cuales Dios los está abatiendo, excepto la verdadera, la distancia, el alejamiento de ellos mismos del Dios del cielo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Los filisteos, ahora, que es la pregunta, tomaron el arca del pacto, le da asignación, primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 6 al 9. Deberíamos felicitar a los filisteos por su comprensión acerca del pacto, porque ellos sabían que representaba la presencia de Dios, y por su conocimiento de la historia de Israel también. Pero dice ahora la palabra del Señor que pelearon. Israel fue vencido con todo y arca del pacto. Hubo por lo menos 3 razones para esta derrota. Lo primero, los filisteos pelearon con el coraje de quien no tiene nada que perder, con fuerza. La segunda, los israelitas pensaron que la batalla sería fácil porque el arca del pacto estaba con ellos. No pelearon con tanta fuerza. Y número 3, finalmente Dios jamás va a apoyar una creencia supersticiosa de Israel. Jamás Dios lo va a hacer. Ahora, para terminar la respuesta, resultó que Dios no se sintió obligado a bendecir a los israelitas por más arca del pacto que ellos tuvieran. Dios es Dios. Dios no es el genio de la lámpara, que yo lo froto varias veces, sale el genio y me complace. No. Mientras tanto, no murieron los filisteos, es cierto. Sí murieron los hombres de Bet-Semes, lea 1 de Samuel 6:19. También murió Usa, claro está. Aquí está la conclusión. Dios lidió con los israelitas de una forma mucho más estricta de la que iba a lidiar con los filisteos. Número 1, porque Israel es su pueblo. Número 2, porque Israel tenía conocimiento de la ley y sabía muy bien lo que tenían que hacer. Dios se le revelaba. Es triste que los filisteos honraron más la santidad de Dios que los israelitas, a pesar de la falta de conocimiento. Amén. Cuidado con las supersticiones, cuidado con el ocultismo, cuidado con el Halloween y cuidado con tratar de santificar lo que el Padre no santifica. El reto de los teólogos, wow, señores y señores, uno de los segmentos favoritos de la gente. Sí, definitivamente, qué que bueno, mucho qué se bueno. aprende. La oportunidad, ¿verdad? Sí, que tenemos de poder responder preguntas, de educar. Aprender. A veces preguntas que no se atreven a hacerle a sus pastores. Gracias por la confianza y por la oportunidad. Pastora, ¿qué está pasando? Cuéntenos esos libros que están ahí. Estamos contentos, estamos allí congregándonos en Ponce. Qué bien. Domingos, 9:30 de la mañana. Hoy miércoles, 7:30 de la noche, y los jóvenes están los viernes a las 7. Estos libros que están aquí, usted los puede conseguir, mis libros, Tráfico de Gloria, Historias de Mujer, en tu librería cristiana favorita. Esto que tengo aquí es la Biblia. No sabía que la gente se iba a interesar tanto por esta versión de la Biblia. Sefer Davar. Llámanos al 787-644-2544. Es una traducción al español de los rollos originales, y también puedes aprender muchísimas palabras hebreas para poder comprender mejor las Sagradas Escrituras. Y finalmente, suscríbete a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. Allí estamos pasando todas las ediciones del Reto de los Teólogos y algunas predicaciones y enseñanzas también. Gracias, pastora. Buen día. Gracias. Tremendo. 9:20.